Buen día. Esta semana comenzamos la semana 5 del curso de bases de biogenética y en esta semana nos vamos a concentrar a estudiar lo que es señalización celular. Y en la presentación de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar o definir lo que es la señalización celular. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de los procesos de señalización celular, que como verán a final de semana lo vamos a poder ver más claro. Y vamos a concentrarnos en esta presentación en hablar sobre las generalidades de la señalización celular, cuáles son las categorías de señalización que podemos encontrar. Vamos a hablar sobre qué tipos de ligandos y receptores encontramos en este proceso. Vamos a hablar sobre las proteínas G y cómo se da la transducción de las señales. Al final vamos a hablar un poco sobre lo que son segundos mensajeros, pero este tema, junto con lo que es los tipos de respuesta celular en fisiología, lo vamos a profundizar o lo vamos a detallar mejor en la siguiente clase. Entonces, la señalización celular es también conocida como comunicación celular y esta es la capacidad de las células de intercambiar información entre ellas, ¿sí? Podemos decir entonces que la comunicación celular es un proceso que se da a través de compuestos, es decir, de señales, que van a generar una respuesta determinada en otras células. Y como en todo proceso de comunicación, vamos a tener lo que es un emisor y un receptor. En este caso vamos a tener una célula emisora y una célula receptora de ese mensaje. ¿Por qué es importante la señalización celular? Bueno, como vamos a ver en el transcurso de esta semana, la señalización celular afecta todos los aspectos de la estructura y función celular. Vamos a ver que a través de la señalización celular se van a dar muchos de los procesos que vimos las semanas anteriores, como por ejemplo la apertura de canales iónicos para que haya ese traspaso de moléculas o de iones del interior al exterior de la célula o viceversa. Vamos a ver que la señalización celular es el proceso mediante el cual se activan o se desactivan ciertos genes para la producción de proteínas y la expresión de estas. Y bueno, vamos a ver también que es a través del proceso de señalización celular que podemos obtener respuestas biológicas, digamos, a escala mayores, como puede ser la formación de tejidos o algunos procesos a nivel fisiológico, como puede ser los movimientos musculares. Ahora, tratemos de enfocarnos un poco sobre las generalidades de los procesos de señalización celular. Como les comentaba, en todo proceso de comunicación vamos a tener un emisor y un receptor. En este caso vamos a tener lo que es una célula emisora, que dependiendo del autor la van a encontrar también como célula señalizadora o célula inductora. Y vamos a tener una célula receptora que la pueden encontrar con el nombre de célula diana o célula blanco, ¿sí? Ahora, la célula emisora va a ser aquella que emite el mensaje que se quiere comunicar a la célula receptora. Y este mensaje se va a emitir a través de unas moléculas señalizadoras conocidas como ligandos, las cuales van a ser, digamos, recibidas o leídas a través de unas proteínas específicas que se van a encontrar en la célula receptora conocidas como receptores, valga la redundancia. Ahora, algo muy importante es que el proceso de señalización celular es un proceso altamente específico, es decir, cuando hay un proceso de emisión de una señal, es decir, de emisión de ligandos, no todas las células, por más próximas que se encuentren a esta célula emisora, van a poder recibir y procesar esa señal. Solo aquella célula receptora que tenga el receptor específico para ese ligando va a poder procesar esa información y generar una respuesta biológica.
Si ese receptor no se encuentra en la célula, pues esta no va a poder procesar ese mensaje y por lo tanto, no va a poder generar una respuesta biológica. A lo que quiero ir con esto es que se debe tener muy claro y muy presente que el proceso de señalización celular es un proceso altamente específico. Ahora, ¿cómo se da o cómo se emite esa comunicación entre células? Bueno, por lo general, esas señales son emitidas por procesos de exocitosis. Sin embargo, se han encontrado que dependiendo del ligando también se puede dar a través por un proceso de difusión a través de la membrana celular, pero principalmente se da por procesos de exocitosis. Ahora, algo muy importante es que ese proceso de comunicación celular se da únicamente cuando el ligando se une al receptor específico. Y esto lo que va a hacer es desencadenar una serie de procesos intracelulares, como puede ser la activación de otras proteínas o otras moléculas para generar una respuesta biológica. ¿Y cuál puede ser esa respuesta biológica que se puede generar a nivel intracelular? Bueno, puede ser, por ejemplo, la modificación de la actividad de un gen, es decir, que se active cierto gen para expresar una proteína, o puede ser un proceso de señalización donde se le dice a la célula emisora que tiene que comenzar su proceso de división celular, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, una respuesta biológica, la apoptosis de una célula, es decir, donde la célula receptora procesa esa señal en la cual se le está dando la orden de que debe comenzar a morirse, es decir, un proceso apoptótico. Entonces, como veremos, pues vamos a encontrar una gran diversidad de respuestas biológicas que se dan a través de ese proceso de señalización o comunicación entre células. Ahora, existen diferentes categorías de señalización celular que se dan en organismos obviamente pluricelulares. Principalmente, bueno, podemos encontrar organismos unicelulares que entre individuos entre individuos tengan este proceso de comunicación. Pero dependiendo del autor, nosotros vamos a encontrar 3 o 4 categorías de señalización celular. Específicamente vamos a encontrar lo que es señalización paracrina, autocrina, justacrina y endocrina. Y estos tipos de señalización celular se diferencian principalmente por la distancia en la que viaja la señal a través del organismo para alcanzar la célula diana, es decir, la célula receptora. Lo que es la señalización paracrina, autocrina y justacrina se da entre células que están próximas entre sí, mientras que lo que es la señalización paracrina se da entre células que están distantes la una de la otra. Veamos estas una por una. Entonces, en lo que es la señalización paracrina, una célula, que va a ser la célula emisora, va a mandar una señal a la célula receptora que se encuentra a una distancia corta, ¿sí? Es decir, que es una comunicación que se da a corta distancia. Y esta lo que permite a las células es coordinar sus actividades de manera local con sus vecinas. Este tipo de señalización es especialmente importante durante el desarrollo cuando permite que un grupo de células le diga a su conjunto vecino qué identidad debe adoptar. Un ejemplo de señalización paracrina que van a encontrar en casi todos los libros es la unión entre neuronas en la que ocurre transmisión de señales. Entonces, fíjense, aquí tenemos una neurona, o una célula emisora y una neurona receptora. Acá lo que ocurre es que la neurona emisora va a liberar varias moléculas ligando, que en este caso son conocidos como neurotransmisores, los cuales se van a unir a los receptores en la célula diana
y van a generar una respuesta. Un ejemplo de un neurotransmisor puede ser la adrenalina, el cual puede ser liberado de una neurona a otra y generar una respuesta rápida, como puede ser la contracción de músculos, que nos puede llevar, digamos, a tener una reacción de correr, digamos, inesperadamente y velozmente. Ahora tenemos también lo que es la señalización autocrina. Recordemos que esta está dentro de la categoría de esos procesos de señalización a corta distancia y esta es muy particular porque en esta una célula se manda, digamos, una señal a sí misma. Aquí lo que ocurre es que esta célula va a liberar un ligando que se va a unir a un receptor que se encuentra en su propia superficie, que va a procesar esta señal y va a generar una respuesta a nivel intracelular. Este tipo de señalización es importante durante el desarrollo, ya que ayuda a que las células tomen y refuercen su identidad correcta. Otro tipo de señalización que se da a corta distancia es la señalización yustacrina, conocida también como señalización o comunicación por contacto. Esta es bastante particular porque en este tipo de señalización la célula emisora no libera el ligando. El ligando queda, digamos, unido a lo que es la célula emisora y se va a unir a los receptores que se encuentran en la célula diana, ¿sí? Acá la diferencia es que el ligando no es liberado, sino que permanece unido a lo que es la célula emisora y por lo tanto se une a los receptores que también permanecen unidos en la célula diana. Un ejemplo de esto se da entre lo que son las células presentadoras de antígeno y los linfocitos T, ¿sí? Entonces la célula emisora que presenta el antígeno no libera este y por lo cual va a generar una unión con el linfocito T a través de lo que va a ser el receptor del antígeno y el antígeno, que en este caso sería el ligando. Y ahora, lo que es la señalización endocrina, que recordemos que en esta es en la cual la célula emisora y receptora se encuentran a grandes distancias. En esta lo que ocurre es que la señal se transmite principalmente a través del sistema circulatorio que va a transportar ese ligando hacia una célula que se encuentre distante. Es decir, las señales que produce la célula emisora van a estar en una parte del cuerpo y van a viajar a través de la circulación hasta alcanzar la célula objetivo, la célula diana, que se encuentra distante. En este proceso de señalización endocrina, los ligandos son por lo general hormonas. Ahora, ¿cómo se da el inicio de la señalización celular? En sí, el proceso de señalización celular o comunicación celular se da cuando se da la unión entre el ligando y el receptor, ¿sí? Recordemos que, como les comenté al inicio, esto es un proceso altamente específico, es decir, vamos a tener un ligando que va a ser una molécula que va a llevar ese mensaje que se va a unir únicamente a un receptor específico de ese ligando. Entonces, una vez se forma este complejo receptor-ligando, el proceso o la traducción de esa señal va a comenzar. Ahora, como vamos a ver que tenemos una gran diversidad de órdenes que deben ser procesadas a través de células y a nivel intracelular, pues vamos a tener también una gran diversidad de lo que van a ser ligandos o receptores. En general, vamos a tener dos tipos de ligandos. Vamos a tener esos ligandos que van a ser pequeños, que van a poder entrar al interior de la célula, o vamos a tener ligandos que se van a unir a receptores que van a estar en el exterior de la célula. Los ligandos que pueden entrar a la célula
se caracterizan por ser pequeños y hidrofóbicos y por lo tanto van a poder atravesar lo que es la membrana plasmática y a unirse a receptores intracelulares que, como ya veremos, pueden estar en el núcleo o en el citoplasma. ¿Sí? En mamíferos, algunos de los ligandos de este tipo que son más importantes son, por ejemplo, las hormonas esteroideas, en las cuales vamos a encontrar la testosterona y el estradiol, que son muy importantes para el desarrollo de los organismos. Ahora, los ligandos que se unen al exterior de la célula, estos se caracterizan por ser solubles en agua y por lo tanto no pueden atravesar la membrana plasmática con gran facilidad. Así que la mayoría de estos se van a unir a dominios extracelulares de los receptores que se van a encontrar en la superficie de la membrana plasmática de la célula receptora. Un ejemplo de estos son, como ya lo vimos en unas diapositivas anteriores, los neurotransmisores. Ahora, así como tenemos ligandos que pueden ingresar al interior de la célula, como aquellos que no van a poder ingresar al interior de la célula, vamos a tener receptores para estos tipos de ligandos. En general, nosotros vamos a encontrar receptores intracelulares que, como ya les comenté, pueden estar en el citoplasma o en el núcleo. Y también vamos a poder tener lo que son receptores extracelulares que se localizan en la membrana plasmática. Ahora, primero, que nos quede muy claro que los receptores son proteínas, ¿sí? Y que estos, si vamos a hablar de receptores intracelulares, van a ser aquellos que se van a encontrar en el citoplasma o a nivel del núcleo. Entonces, ¿qué ocurre? Va a llegar un ligando que va a poder traspasar esta membrana plasmática, que son hidrofóbicos. Entonces ingresa el ligando y se va a unir a su receptor específico. En este ejemplo, por ejemplo, su receptor va a ser un receptor citoplasmático en el cual el ligando se va a unir, va a formar el complejo ligando-receptor y va a ser traslocado hacia el núcleo donde, por ejemplo, se puede unir al ADN para comenzar la transcripción de un gen. O lo que puede ocurrir es que este ligando va a ingresar al interior de la célula y se va a unir a un receptor que se encuentra directamente en el núcleo. Se va a formar el complejo ligando-receptor y se va a activar, por ejemplo, un gen para que comience su transcripción y traducción. Veamos aquí un ejemplo más para que les quede claro. Recordemos, por ejemplo, que podemos tener unos ligandos que pueden ser, digamos, transportados a nivel del torrente sanguíneo. Este ligando, que va a ser una hormona, va a ingresar al interior de la célula y dependiendo del tipo de hormona puede encontrar este receptor en lo que es el citoplasma o en el núcleo. Lo que va a ocurrir en términos generales es que al unirse el ligando con el receptor, se va a formar este complejo ligando-receptor que va a permitir un cambio en su conformación que lo que va a permitir es la activación de un gen en particular para que comience lo que es su proceso de transcripción y después de traducción y por último la producción de una proteína o varias proteínas. Ahora, ya cuando hablamos de receptores que se encuentran en la superficie celular, vamos a ver que estos, vamos a encontrar tres tipos principales. Vamos a encontrar lo que son receptores asociados a canales iónicos, receptores asociados a enzimas y receptores asociados a proteínas G. En términos generales, en este tipo de señalización, recordemos que el ligando no necesita cruzar a la membrana plasmática, ¿sí? Por eso los receptores están, digamos, en la superficie celular. Y en términos generales, estos receptores, que son de superficie celular, presentan tres dominios o regiones proteicas. Un dominio extracelular, un dominio hidrofóbico y un dominio intracelular que transmite esa señal al interior de la célula.
Veamos lo que son los receptores asociados a canales iónicos. Estos son proteínas de canal que se abren en respuesta a la unión a un ligando. Esto lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de transporte a través de la membrana. Nosotros sabemos que tenemos unas proteínas de canal que van a permitir el paso de ciertas moléculas o iones. Y vimos que algunas de estas permitían el paso de ciertos iones a partir de la unión de un ligando a esa proteína que va a permitir la apertura y el paso de iones. Entonces, a esto se les conoce como receptores asociados a canales iónicos. Fíjense acá tenemos una proteína de canal que va a tener un sitio de unión específico a este ligando. Cuando el ligando se une a este sitio de unión, lo que va a generar es que esta proteína de canal pueda abrirse y pueda permitir el paso de iones al interior de la célula. Ahora, tenemos lo que son receptores asociados a enzimas, que al igual que los otros receptores va a tener tres dominios. Un dominio extracelular, un dominio hidrofóbico, conocido también como transmembrana, y un dominio intracelular, conocido también como dominio citosólico, dependiendo del autor. En estos, en la parte del dominio intracelular, vamos a encontrar unas enzimas asociadas, ¿sí? Que van a permitir o que van a ser las encargadas de transmitir esa señal al interior de la célula. Veamos un ejemplo de receptores asociados a enzimas. El ejemplo clásico que vamos a encontrar en los libros son los receptores de tirosina quinasa. Estos son cruciales para muchos procesos de señalización en mamíferos, como puede ser, por ejemplo, la unión de moléculas señalizadoras a ciertos receptores que van a promover la división y la supervivencia celular. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, tenemos en este caso, que se llama receptores tirosina quinasa, dos receptores, ¿sí? En tirosina quinasa, que se van a unir a la molécula señalizadora, y la unión del ligando a estos receptores lo que va a generar es que los receptores, digamos, se unan o formen pareja. Estos receptores ya apareados se van a fosforilar, es decir, las tirosinas que se encuentran, los residuos de tirosinas que se encuentran en su dominio intracelular se van a fosforilar, y estos dominios fosforilados van a empezar a transmitir esa señal al interior de la célula. Ahora, tenemos unos receptores que son muy importantes y de los cuales no terminaríamos de hablar en una semana, que son conocidos como receptores acoplados a proteína G. Estos son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Todos los miembros de la familia de los receptores acoplados a proteína G tienen 7 segmentos de proteínas diferentes que cruzan la membrana y transmiten las señales dentro de la célula mediante una proteína llamada proteína G. Entonces, fíjense, tenemos estos receptores acoplados a proteína G, que va a tener 7 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y estos segmentos van a tener un sitio específico donde se va a unir el ligando, y la unión de este ligando va a activar este receptor, que va a activar una proteína conocida como proteína G, que ya les hablaré específicamente de esta, que es la que se va a activar y va a comenzar todo el proceso de transducción o de transmisión de esa señal. Entonces, como ya les dije, los receptores acoplados a proteína G son muy diversos, y esta diversidad le permite unirse a diferentes tipos de ligandos. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, los receptores olfativos. Sabemos que hay alrededor de 800 de estos receptores en humanos,
y que cada uno, fíjense, se va a unir a una molécula o ligando de olor en particular. La unión de este receptor a ese ligando va a producir una señal que va a ser procesada en el cerebro. No sé si alguna vez les ha pasado que ciertos olores los llevan a momentos o lugares en particular. Bueno, eso se da a partir de procesos de señalización celular en el cual un ligando, es decir, por ejemplo una molécula de olor, se va a unir a un receptor que va a activar toda una cadena de transmisión de señal a nivel neurológico y bueno, va a poder desencadenar un montón de respuestas. Por ejemplo, cuando comemos o vamos por la calle y olemos algún olor de comida rico, pues lo que ocurrió fue que una molécula, digamos, de olor o un ligando de olor se unió a un receptor que va a desencadenar una señal en el cerebro que posiblemente lo que va a hacer es va a desencadenar otra señal en el organismo que va, digamos, a activar nuestros jugos gástricos. Ahora, ¿qué son esas proteínas G a las cuales se acoplan estos receptores? Primero, así como tenemos una gran diversidad de receptores acoplados a proteínas G, tenemos una gran diversidad de proteínas G que en la siguiente clase vamos a hablar un poco más sobre estas. Pero lo que sí debemos saber a nivel general es que estas proteínas G se unen a un nucleótido llamado nucleótido trifosfato de guanosina, que es conocido como GTP, el cual por lo general, cuando se transmite esa señal, se va a degradar, es decir, se va a hidrolizar y va a formar un difosfato de guanosina, ¿sí? Por favor, familiarícense mucho con lo que es el GTP y el GDP. Entonces ya sabemos que la T, ¿sí? Si hacemos como una similitud con lo que es el ATP, estamos hablando de trifosfato. Entonces, trifosfato de guanosina, del nucleótido guanina. Y cuando la tenemos en D, es que ya no tenemos 3 fosfatos, sino 2, por eso difosfato. Entonces, las proteínas G lo que hacen es asociarse a estos receptores acoplados de proteínas G a través de una de sus unidades para transmitir esa señal. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que estas proteínas G, digamos que tienen 3 unidades. Van a tener una unidad conocida como alfa, una unidad conocida como beta y una unidad conocida como gamma. En su versión inactiva, esta proteína va a estar unida a, déjenme ver, sí, en su versión inactiva, esta proteína G, que tiene 3 dominios, va a estar unida a un GDP, ¿sí? A un difosfato de guanosina. Cuando esta proteína se active o se encienda, lo que va a hacer es que este GDP se va a fosforilar y va a pasar a ser un trifosfato de guanosina. Y lo que va a ocurrir es que el dominio alfa se va a desligar de lo que va a ser el dominio beta y gamma, ¿sí? Y dependiendo del tipo de mensaje, este dominio alfa va a comenzar el proceso de transmisión de esta señal o lo hará lo que son el dúo del dominio beta y gamma. ¿Okay? Tranquilos que si en esta presentación no les queda claro, en la próxima clase vamos a reforzar esto. Acá nos estamos basando en lo que son generalidades. Entonces, algo importante es que la proteína G tiene 3 dominios, alfa, beta y gamma, que en su versión inactiva, es decir, apagada, esta proteína va a estar unida a un difosfato de guanosina, GDP, y en su versión activa, esta proteína va a estar unida a un trifosfato de guanosina, es decir, a un GTP. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense acá, tenemos nuestro receptor acoplado a proteína G, tenemos nuestra proteína G que se encuentra inactiva porque está unida a un GDP, tenemos nuestra membrana.
Cuando llega la molécula señalizadora o el ligando, se va a unir a este receptor acoplado a proteína G. Y lo que va a ocurrir es que la proteína G se va a fosforilar, es decir, se va a activar, y en este proceso de pasar de GDP a GTP, se va a disociar la subunidad alfa de las subunidades beta y gamma. Y dependiendo del tipo de ligando, se va a generar la respuesta biológica. En este ejemplo, lo que va a ocurrir es que la subunidad alfa va a ser la que se va a activar y va a activar otra cadena proteica u otra cadena de mensajeros para generar la respuesta biológica. Posteriormente, algo que es muy importante tener en cuenta es que estos procesos de señalización celular, digamos que dependiendo pues, de la señal, no pueden permanecer activados todo el tiempo de la célula. Ellos deben transmitir el mensaje y volverse a apagar inmediatamente, ¿sí? Entonces, para esto, el ligando debe desacoplarse del receptor, ser liberado del receptor para que la señal no se siga transmitiendo. Y aquí lo que va a ocurrir es que vamos a volver a la versión inactiva de esta proteína G, en la cual pasamos de un GTP a un GDP y se va a liberar el ligando, ¿sí? Esto es un ejemplo muy general. Como les dije, en la próxima clase vamos a profundizar en esto. Pero a nivel general, esto es lo que ocurre con los receptores acoplados a proteína G y lo que ocurre cuando el ligando se une a este receptor y se activa la proteína G. Ahora, algo muy importante es que preguntarnos si una vez que el ligando se une al receptor, ya está completo el proceso de señalización. Bueno, ya sabemos que cuando se une el ligando al receptor, pues se da la transmisión de señal. Sin embargo, vamos a encontrar que dependiendo del tipo de ligando y el tipo de receptor, van a haber unos procesos de señalización que van a requerir muchos más pasos que los que acabamos de ver. Entonces, puede que este proceso de señalización esté completo cuando hablamos de receptores intracelulares que se van a unir directamente al ligando en el interior de la célula y van a transmitir de manera directa el mensaje, que puede ser y que es por lo general la activación de genes de manera directa. Fíjense que en los ejemplos anteriores el ligando llegaba, ingresaba al interior de la célula, se unía a su receptor y este directamente, si no estaba en el núcleo, se dirigía en el núcleo y activaba genes. No tenía, digamos, unos mediadores. Sin embargo, cuando estamos hablando de receptores ubicados en la membrana celular, por lo general no basta con que el ligando se una al receptor, sino que a partir de esta unión se van a tener que activar otras proteínas efectoras en el camino o incluso algunos mensajeros secundarios que transmiten y amplifican esa señal hasta llegar al lugar de destino y poder obtener la respuesta biológica del mensaje. Ahora, entonces, algo importante es que las cadenas de moléculas que transmiten las señales dentro de una célula se van a conocer como vías de transducción intracelular de señales. Recordemos que en un proceso de señalización celular nosotros comenzamos por un proceso de comunicación intercelular, es decir, entre dos células. Pero una vez el ligando se une al receptor en la célula emisora, se comienza con un proceso intracelular en el cual esa comunicación o esa transmisión de señal se debe dar al interior de la célula receptora. Y este proceso se puede dar por diferentes vías, ya sea por la acción de una cadena de proteínas que se van a ir activando hasta generar una respuesta biológica,
o por la acción combinada de proteínas y, digamos, la acción junto con estas de unos segundos mensajeros, que pueden ser, por ejemplo, nodiones, que van a amplificar y transmitir esta señal hasta poder obtener la respuesta biológica que se estaba, digamos, ordenando. Ahora, fíjense que no es un proceso tan sencillo como cuando el ligando se une a receptores intracelulares. Pero si lo vemos a nivel general, lo que ocurre en esos procesos donde el ligando se une a receptores que están en la membrana plasmática es lo siguiente. Cuando no hay ligando, toda esta cadena de señalización va a estar apagada. Una vez el ligando se une al receptor, este receptor se activa. La activación de este receptor lo que va a generar es la activación de una proteína de membrana, como es la proteína G, la cual, dependiendo de la unidad que me active específicamente el ligando, va a encender otro grupo de proteínas y así sucesivamente va a activar otras proteínas que se encuentran en el citoplasma hasta que se obtenga la respuesta biológica final. Entonces acá lo que ocurre es que se desencadena una cascada de señalización hasta llegar a la respuesta que se estaba buscando. Ahora, como les comenté, este proceso de transmisión de señal hasta la respuesta biológica se puede dar únicamente a través de proteínas o a través de proteínas y segundos mensajeros. ¿Y qué serían segundos mensajeros? Bueno, segundos mensajeros son moléculas no proteicas que pasan la señal iniciada por la unión de un ligando y de un receptor. Ejemplos de segundos mensajeros pueden ser iones de calcio, unos derivados del ATP, como es el AMP cíclico, y otro tipo de moléculas, como es el inositol fosfato. De esto vamos a hablar con mayor profundidad en la siguiente clase. Pero como pantallazo general, podemos ver lo que son los iones de calcio. Bueno, los iones de calcio tienen un papel significativo en una gran variedad de actividades celulares, como vamos a ver más adelante. Entre estas puede ser la contracción muscular, la división celular, la transmisión sináptica y, por ejemplo, la transcripción o la apoptosis. ¿Sí? Entonces, estos iones de calcio a nivel intracelular están implicados en una gran diversidad de procesos intracelulares. ¿Y cómo transmiten la señal estos iones de calcio? Bueno, lo que ocurre es que algunas proteínas tienen sitios de unión para estos iones de calcio, ¿sí? Entonces, estos iones de calcio, al unirse a estos sitios de unión, van a cambiar la configuración de estas proteínas y van a generar una respuesta de estas proteínas que puede derivar en diferentes, digamos, procesos biológicos. Por ejemplo, la liberación de calcio puede unirse o trabajar en conjunto con otras moléculas a nivel intracelular y generar lo que puede ser la contracción muscular, ¿sí? O, por ejemplo, la señalización por calcio en células beta del páncreas va a producir la liberación de la insulina. Entonces, lo que hacen los iones de calcio es poder transmitir ese proceso de señalización que se inició con receptores de membrana a través de la unión a otras proteínas, por ejemplo, o la unión a otras moléculas que van a activar otros procesos a nivel celular. Como vamos a ver en la clase siguiente, los iones de calcio están involucrados en un montón de procesos a nivel celular y a su vez pueden estar implicados en un montón de vías de transducción de señal. En un mismo proceso se puede activar calcio para contracción muscular y aprovechar esa misma vía de señalización para en el páncreas
digamos, generar la liberación de insulina. Ahora, ¿qué tipos de respuestas podemos obtener a través de estos procesos de señalización celular? Bueno, podemos tener respuestas a nivel molecular, como también a nivel macroscópico. A nivel molecular, como les comenté varias veces, podemos tener la activación de varios genes, es decir, la transcripción de ciertos genes o la activación de ciertas enzimas específicas. Y a nivel macroscópico podemos obtener algunos cambios moleculares que van a producir cambios en el comportamiento exterior o la apariencia de la célula, como pueden ser, por ejemplo, crecimiento o muerte celular. Ahora, algo también que es importante es que esta respuesta o la velocidad de la respuesta va a variar dependiendo del tipo de señalización celular y qué tantos pasos se dé una vez el receptor se ha unido a este ligando. Como ya vimos, cuando es un ligando intracelular que se une a un receptor intracelular, este va a tardar, digamos, menos tiempo en llegar al objetivo. Pero cuando estamos hablando de receptores que se encuentran en la membrana, este va a tomar, digamos, posiblemente puede tomar mayor tiempo, ya que va a tener que activarse otro conjunto de proteínas. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de las vías de señalización celular que ocurran, qué tantas vías se requieren y también qué tanto tiempo lleva la generación de esa respuesta biológica. Es decir, van a haber, por ejemplo, señalizaciones de procesos de comunicación celular en los cuales se van a tener que activar ciertos genes, ¿sí? Este proceso quizás tome un poco más de tiempo que un proceso de señalización celular en el cual la orden es que se activen ciertas proteínas de canal. Este proceso va a ser mucho más rápido, puede ser cuestión de segundos, versus la activación y la síntesis de proteína puede tomar de minutos a horas, ¿sí? Entonces va a depender más que todo de lo que es el tipo de mensaje o de orden que está recibiendo la célula receptora o célula diana. Entonces, volvamos a clase para poder aclarar dudas. Recordemos que este fue únicamente, digamos, un pantallazo de todo lo que ocurre a nivel de comunicación celular. En la próxima clase ya vamos a ver de manera detallada los tipos de señalización que podemos encontrar en la célula, los tipos de proteínas G y cómo se da el proceso de estos y cómo y el papel que juegan en realidad los segundos mensajeros.